¿Qué es lo más extraño que te pasó y cómo te cambió la vida para siempre? Una vez un calamar gigante me atacó frente a testigos, y eso me hizo millonario. Pero para entender por qué, tenés que escuchar toda la historia. Nunca fui el tipo de persona a la que mirás dos veces. Ni por guapo, ni por inteligente, ni por suerte. Me llamo Sebastián, tengo 32 años y hasta hace poco era un hombre gris. No triste, no enojado, solo, apagado. De esos que parecen existir para llenar espacio. Vivía en un departamento húmedo que olía a encierro, con una cama de una plaza y un ventilador roto. Dormía con el sonido del goteo de la canilla y me despertaba cada mañana con la alarma de los colectivos. Era guía turístico en un pueblo costero que nadie visitaba dos veces. Hacía paseos en lancha por una costa que ya me sabía de memoria, donde aparecen los lobos, qué roca parece una cara, en qué punto del mar se puede fingir emoción por un ave rara. La lancha no era mía. Se la alquilaba al hijo de un pescador que había muerto hace años. Ganaba lo justo, pagaba mis cuentas tarde y siempre tenía deudas con alguien. Si me enfermaba, no iba al médico. Si llovía, no trabajaba. Si me iba mal un mes, comía arroz con atún durante semanas. Lo más parecido a una mascota era una paloma que se posaba en mi ventana los martes. Y si había algo que no tenía, era un plan. Mi familia, bueno. Me tienen cariño, pero también vergüenza. Mi hermano mayor es abogado y vive en un barrio cerrado. Mi hermana, profesora de inglés en un colegio privado. Mi madre vive en la capital con su nuevo marido, y cada vez que la llamaba me preguntaba si ya había pensado en mudarme y hacer algo serio. Yo decía que sí. Mentía. Porque, en el fondo, no tenía nada más que el mar. Y el mar no me tenía a mí. A veces me imaginaba muriendo sin que nadie lo notara. Que simplemente una noche me tragara la oscuridad y al día siguiente nadie preguntara por mí. Esa idea no me asustaba. Me dolía. Hay una diferencia. Porque vivir sin que nadie te espere, sin que nadie te busque, no es vida, es resistencia. Una vez me enamoré. Se llamaba Clara. Nos conocimos porque su hijo se mareó en uno de los paseos en lancha y ella me agradeció por ayudarlo. Me invitó a un café. Charlamos durante semanas. Pensé que había encontrado algo, por fin. Pero cuando me presentó con sus amigas en una cena, una de ellas le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que la oyera. ¿Este es? Pensé que era una broma. Esa noche me fui antes del postre. Ella no me siguió. Nunca volvió a llamarme. A partir de ahí, me volví más callado. Más invisible. Hasta que pasó lo de Lucía. Pero eso fue después. Antes, quiero contarte lo más importante, yo no creo en la suerte. Ni en señales, ni en karma, ni en que todo pasa por algo. A mí nunca me pasó nada. Ni bueno ni malo. Siempre fui la línea recta en la historia de otros. Por eso, cuando empecé a notar que el mar estaba cambiando, pensé que era una idea mía. Al principio eran los peces. Dejaron de aparecer en ciertas zonas. Después las gaviotas. Cambiaron de dirección en sus vuelos. Luego eran los ruidos por las noches. Zumbidos bajos, casi subterráneos, como si alguien rascara desde el fondo del agua. Y por último, los reflejos. Brillos oscuros que se movían sin viento, sin lógica, sin barco cerca. Pregunté. Los viejos del puerto me dijeron que era normal. Que a veces el mar despierta de mal humor. Pero yo sabía que no era eso. Era algo distinto. Algo que se movía. Algo que miraba. Y lo peor de todo era que yo era el único que lo notaba. O eso pensé. Hasta que llegó ella. No sé en qué momento exacto me empecé a dar cuenta de que algo andaba mal con el mar. Fue tan sutil como un susurro, pero una vez que lo notas, no hay vuelta atrás. Ya no podés mirar el agua sin sentir que te observa. El primero que lo dijo en voz alta fue don Ernesto, un pescador viejo que se pasaba la vida sentado en el muelle, con un termo frío y una mirada tan vacía como el pueblo en invierno. Una tarde, sin razón aparente, me dijo. ¿Vos también lo oís? Yo no supe qué contestar. Me reí, incómodo. ¿El qué, don? Y él bajó la mirada,
como si le pesara decirlo. Lo que vive abajo. Lo que todavía no salió. Me fui sin decir nada. Esa noche no dormí. Después vinieron los sueños. Soñaba con tentáculos que se arrastraban por el suelo de mi pieza. Con ojos enormes que me miraban desde el fondo del inodoro. Con mi reflejo en el agua sonriéndome, pero sin que yo sonriera. Al principio creí que era el cansancio o la ansiedad de no poder pagar el alquiler. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte se volvía. Y justo en ese momento, apareció ella. Lucía no llegó como una aparición mágica. No tenía un vestido blanco, ni música de fondo, ni una sonrisa de película. Llegó con ojeras, un cuaderno gastado bajo el brazo y una mirada que parecía haber visto demasiado. Era bióloga marina, parte de un equipo de investigación que alquilaba mi lancha para estudiar movimientos migratorios de fauna rara. Me habló con voz clara, sin vueltas, y me pidió que la llevara a una zona específica del mar. Una zona que, casualmente, yo había empezado a evitar. ¿Por qué justo ahí? Le pregunté, tratando de sonar casual. Ella no me miró. Solo pasó la página del cuaderno y me mostró un mapa. Había dibujos, marcas, fechas. Había registros. Porque ahí pasa algo. Y nadie quiere admitirlo. Tuve que tragar saliva. Por primera vez en mucho tiempo, alguien decía lo que yo venía sintiendo en silencio. Pero mi primer impulso no fue acercarme, fue alejarme. Porque cuando alguien más ve el mismo monstruo que vos, dejas de pensar que estás loco. Y empezás a aceptar que es real. Durante los siguientes días, Lucía vino todos los mediodías con su equipo, pero ella era la única que me hablaba. Los otros parecían estar ahí por el contrato, por el sueldo. Ella no. Ella necesitaba saber. Preguntaba cosas que me incomodaban. ¿Alguna vez viste peces nadando en círculo? ¿Sentiste que el motor se apaga justo en el mismo punto? ¿Alguien del pueblo te dijo que lo evite? Y la peor de todas. ¿Vos también lo soñás? La miré como si me hubiera leído la mente. Le dije que no. Mentí. No sé por qué. Tal vez porque me asustaba aceptar que ella y yo estábamos metidos en algo que no entendíamos. O tal vez, porque por primera vez en años, sentí que alguien se me estaba acercando, y no quería que saliera corriendo. Un día, mientras estábamos solos en la lancha, el equipo se había retrasado, le conté de don Ernesto, del ruido que oía por las noches, de los peces que habían cambiado de ruta. Ella se quedó en silencio largo rato, mirando el agua. Y después me dijo: No estás solo, Sebastián. Lo que viste no es una casualidad. Hace años que lo estudio, pero nadie me cree. Ni mi equipo, ni mis colegas, ni mi familia. Piensan que estoy obsesionada. Que me inventé una teoría absurda sobre una criatura prehistórica. Pero hay algo abajo. Algo que se mueve distinto. Que deja señales. ¿Qué nos está esperando? Esa última frase me dejó helado. Nos quedamos en silencio. El mar estaba tranquilo. Casi inmóvil. Como si estuviera escuchando. Desde ese día, ella y yo nos empezamos a ver más seguido. Al principio eran charlas en el muelle, después fueron mates compartidos, caminatas al atardecer. Nada romántico, nada explícito. Pero había algo. Como si los dos hubiéramos salido del mismo naufragio y aún tuviéramos sal en la piel. Pero el mar no se queda quieto cuando te acercas a alguien. Empieza a probarte. Primero fueron las gaviotas que aparecieron muertas en la playa. Luego, un bote desaparecido sin explicación. Después, una corriente que casi me hace volcar la lancha en pleno día, con cielo despejado y sin viento. Nadie quiso investigarlo. Dijeron que eran cosas que pasan. Típico del mar. Lucía, en cambio, me miró con los ojos bien abiertos. Ya sabe que estamos cerca. Esa noche, alguien pateó la puerta de mi casa. Fuerte. Una sola vez. Cuando salí con el cuchillo de cocina en la mano, no había nadie. Solo una nota escrita con marcador negro, clavada en la puerta con un anzuelo oxidado. Deja de buscar. No tenía firma. Y no lo sabía en ese momento, pero ahí empezó todo.
Después de la nota clavada en mi puerta, empecé a mirar hacia los costados cuando caminaba. Cada persona me parecía sospechosa. Cada sombra, más larga de lo normal. No era miedo, no todavía. Era esa otra cosa, más sucia, desconfianza. Como cuando sabes que alguien te está ocultando algo, pero no tenés cómo probarlo. Y peor aún, nadie quiere hablar del tema. No le conté a Lucía sobre la nota. No sé por qué. Tal vez porque no quería parecer paranoico. O tal vez porque algo en mí sabía que ella ya lo esperaba. Como si llevara tanto tiempo siguiéndole el rastro a algo, que ya no la sorprendían las amenazas. Esa semana pasaron cosas raras, pero no del tipo que aparece en los noticieros. Cosas pequeñas. Sutiles. Lo suficiente para que parezcan coincidencias, pero no tanto como para ignorarlas. El hijo de don Ernesto me vino a buscar al muelle. Me dijo que su papá había desaparecido. Salió a caminar una madrugada, como solía hacer, y no volvió. Nadie lo había visto. Nadie lo había oído. Solo encontraron su termo tirado en el muelle, seco. ¿Crees que se fue al agua? Le pregunté, con un nudo en la garganta. Mi viejo no se cae, Sebas, me respondió con firmeza. Y si se caía, sabía nadar mejor que cualquiera. Alguien se lo llevó, o se fue por algo. No supe qué decir. Me guardé el dato en la parte más profunda del pecho, donde van las cosas que uno no quiere pensar pero tampoco puede olvidar. Días después, noté que mi lancha tenía el depósito de combustible perforado. No robado. No vacío. Perforado. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de hacerle un agujero pequeño, quirúrgico, con algo fino. El tipo de daño que no notas hasta que estás en el medio del mar y se te apaga todo. La mandé a arreglar. Sin decir nada. Lucía, mientras tanto, estaba cada vez más tensa. Seguía viniendo, pero ahora hablaba menos. Cuando la mirabas bien, tenía los ojos rojos, como si no durmiera. Y cada tanto, se tocaba el cuello. Como si le costara respirar. Un tic nervioso, supuse. Pero también, una señal. Una tarde, mientras preparábamos todo para salir, me mostró su celular. Era un audio. Me lo mandaron anoche, dijo. ¿Quién? No lo sé. Número desconocido. Lo puse a reproducir. Era un susurro distorsionado, casi imperceptible. Una voz ronca, vieja, que apenas se entendía. Pero al final, se escuchaba claro. Ella no va a volver si seguís hablando. ¿Quién es ella? Le pregunté, pero Lucía ya tenía la mirada clavada en el suelo. Después de mucho silencio, me confesó que una amiga suya había estado en un proyecto parecido hacía 4 años. En otro pueblo, con un equipo distinto. Buscaban patrones anormales en migraciones marinas. Un día, simplemente, desapareció. La investigación se cerró. El equipo se dispersó. Nadie dio explicaciones. Nadie buscó. Nunca lo superé, dijo, sin levantar la vista. Por eso estoy acá. No por fama. No por teorías. Yo solo quiero saber qué fue lo que nos hicieron callar. Y ahí entendí todo. Ella no estaba investigando el mar. Estaba investigando a las personas que decían que no pasaba nada. La ciencia era solo una excusa. Lo que había detrás era más humano. Más perverso. Más desesperado. Esa noche, me senté en la cama y empecé a pensar en mi vida. No en lo que me pasaba, sino en cómo había llegado ahí. Y me di cuenta de algo perturbador, había demasiadas coincidencias. Demasiadas cosas extrañas que nunca conecté. Como la vez que vi a un oficial del puerto recibiendo un sobre por debajo de una mesa. O cuando nos hicieron firmar un nuevo permiso para cruzar determinada zona, sin explicación, justo antes de que Lucía la marcara en el mapa. O las 3 veces en que mis correos al Ministerio de Medio Ambiente nunca fueron contestados, pero después alguien me llamaba por error preguntando por otro nombre. O eso pensaba yo. Y entonces, pasó lo más inquietante de todo. Revisando fotos antiguas de mis paseos con turistas, me encontré con una que no recordaba haber tomado. Era de hace un año. Un grupo de 5 personas posando frente a un banco de peces. Y en el fondo,
borroso, estaba Lucía. La reconocí al instante. Mismo pelo, misma chaqueta, misma postura. Pero esa expedición fue mucho antes de que yo supiera su nombre. Me quedé mirando la foto durante horas. Dándole zoom. Convenciéndome de que no podía ser. Que tal vez era una mujer parecida. Pero algo adentro mío gritaba que no. Que ella ya me conocía desde antes. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. Miedo real. Porque si ella ya había estado cerca de mí antes. ¿Desde cuándo era parte de todo esto? ¿Quién era realmente Lucía? No podía dejar de mirar esa foto. La tenía ampliada en la pantalla de mi computadora vieja, con el brillo al máximo. El grupo de turistas sonriendo, el mar calmo, y al fondo, la silueta. Ella. Lucía. Mismo rostro, aunque más delgada. Mismo abrigo gris que usaba las primeras veces que la vi. Misma expresión entre concentración y tristeza. El problema no era solo que estuviera ahí. El problema era que ella me había dicho que llegó al pueblo hacía 2 meses. Sentí algo dentro mío tensarse. Como cuando un músculo se te contractura, pero en el pecho. En la garganta. Una mezcla entre bronca, traición y miedo. Porque yo la había empezado a querer. A confiar. A cuidarla. Y ella, al parecer, ya estaba acá mucho antes de lo que decía. Esa noche no dormí. Me puse una campera, agarré mi linterna vieja y fui caminando hasta la cabaña donde se alojaba el equipo de Lucía. Había niebla, de esa que baja del mar como si la tierra la espantara. Caminé sin hacer ruido, metiéndome entre los árboles, hasta que vi la luz prendida en su ventana. Estaba despierta. Pensé en tocar. En encararla de frente. Pero no lo hice. No sé si por miedo o por dignidad. Lo que hice fue mucho peor, rodeé la casa y me metí por detrás. No entré. Solo me acerqué al galpón donde guardaban los equipos. Estaba abierto. Como si no le temieran a que alguien entrara. Ahí encontré 2 cosas que me cambiaron para siempre. La primera, una caja metálica con documentos. No científicos. No eran reportes de fauna, ni gráficas de corrientes marinas. Eran archivos de personas. Gente del pueblo. Vecinos, pescadores, empleados del puerto. Incluyéndome a mí. Había una carpeta con mi nombre. Fechas, lugares, fotos de mi lancha. De mi subiendo al colectivo. De mi entrando a la panadería. No eran recientes. Algunas tenían más de 1 año. Y una hoja suelta, a mano, que decía: mantener vigilado. No despertar sospechas. No revelarle nada sobre el caso B. Me temblaban las manos. Quise sacar una foto, pero me temblaba tanto el celular que no podía enfocar. Respiré hondo. Cerré la caja. Y entonces encontré lo segundo. Una valija. Roja. Cerrada con un candado. Arriba tenía una etiqueta con un nombre, Carla Santoro. Ese nombre me sonaba. Busqué en mi cabeza. Lo tenía anotado en algún rincón. Y de golpe, como una piedra que cae, lo recordé, era el nombre de la bióloga que había desaparecido en el otro proyecto del que Lucía me había hablado. La que nunca volvió. La que, según Lucía, nadie había buscado. Y sin embargo, ahí estaba su valija. No hice ruido. No me llevé nada. Solo salí de ahí con el estómago revuelto y la cabeza explotando. Al día siguiente, me desperté con el corazón apretado. Necesitaba respuestas. Me senté frente a Lucía en el muelle, como tantas otras veces. Ella me sonrió. Esa sonrisa que ahora me parecía ensayada. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, mentí. Y me quedé mirándola. Muy quieto. Esperando que su cara dijera algo que su boca no se animara. Lucía, vos ya habías estado acá antes, ¿no? Disparé. Su expresión cambió. Apenas. Pero lo suficiente. ¿Por qué lo decís? Te vi en una foto. Estás ahí. Hace más de 1 año. Dijiste que era tu primera vez en este pueblo. Ella bajó la vista. No mintió.
No negó. Solo se quedó callada. Y el silencio, cuando alguien lo usa como defensa, ya es una confesión. También vi la carpeta, agregué, despacio, como si las palabras me quemaran. Ella me miró. Por primera vez, con miedo. No miedo a mí. Miedo a lo que yo sabía. A lo que se venía. No puedo explicártelo ahora, dijo, sin levantar la voz. Si lo hago, no solo te vas a meter en algo que no podés controlar. Te vas a convertir en objetivo. Como Carla. Como yo. ¿Objetivo de quién? Pregunté. Ella no respondió. Solo me dijo algo que me va a perseguir toda la vida. Hay cosas que no te matan de golpe, Sebas. Primero te aíslan. Después te hacen dudar de todos. Y cuando te das cuenta, ya no te queda nadie. Se levantó, agarró su bolso, y se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, solo, en el muelle. Con las gaviotas sobrevolando como si nada. El mar tranquilo. El sol saliendo. Y por primera vez en años, entendí que mi vida no había sido aburrida por casualidad. La habían hecho aburrida a propósito. Para que no mirara. Para que no preguntara. Para que no importara si un día desaparecía. Después de la conversación con Lucía, no la volví a ver durante días. No contestaba los mensajes. No estaba en la cabaña. El resto del equipo decía que se había ido a investigar otra zona. Mentira. Lo sabían. Todos lo sabían. Y yo, no podía seguir esperando. Empecé a tirar de los hilos por mi cuenta. Me conecté a una vieja notebook, rastreé todo lo que había en la red sobre Carla Santoro. Encontré solo una nota perdida de hace 4 años, en un blog mal diseñado, donde hablaban de su desaparición como algo accidental, probablemente debido a las condiciones climáticas. Ningún artículo oficial. Ningún medio nacional. Nada. Como si el caso hubiera sido borrado a propósito. Entonces, sin decir nada, tomé una decisión. Fui hasta la casa de Lucía. Esta vez de día. Toqué la puerta como si nada. Un chico del equipo me atendió, el más callado de todos. Le dije que había olvidado unos papeles en el depósito y que Lucía me había autorizado a entrar. Me dejó pasar sin preguntar. Ya no buscaba pruebas. Buscaba entender. Buscaba quién era Lucía en realidad. Porque si ella me había mentido desde el principio, si ya sabía quién era yo desde antes, si había encubierto una desaparición, entonces tal vez todo lo que sentí por ella también era mentira. En el fondo del depósito encontré una caja cerrada con una cuerda. Adentro había anotadores, fotos, grabaciones. En una de las libretas, el nombre Carla aparecía una y otra vez, con fechas, coordenadas y una palabra que se repetía en mayúscula. Registro B47, sin autorización. Eso no lo entendí, hasta que encontré el audio. Lucía y Carla hablaban en voz baja. Se notaban nerviosas. Carla decía algo como esto no lo podemos publicar, nos van a silenciar. Lucía le contestaba que ya estaban siendo vigiladas desde antes. Que alguien del equipo trabajaba para el otro lado. Que la estaban dejando sola a propósito. La grabación terminaba con la frase que me congeló. Si me pasa algo, busca en la valija. No me dejes desaparecer sin dejar ruido. Me quedé paralizado. Esa valija roja, la que vi en el galpón, seguía cerrada con candado. Esa misma tarde, volví al galpón con una pinza de presión. Me encerré, respiré hondo, y forcé la cerradura. Lo que encontré adentro fue peor que cualquier monstruo marino. Documentos. De Carla. Pero no solo eso. Fotos. Muchas. De autopsias. De cuerpos. De pescadores supuestamente ahogados. Pero en las fotos, había cosas raras. Marcas en el cuello. Ropa arrancada. Golpes en zonas ocultas. Y lo más perturbador, un sello en cada informe médico que decía accidente cerrado por orden interna. Había sido sistemático. Había sido humano. Y alguien lo estaba tapando. Esa noche me sentí sucio. Como si haber visto eso me hiciera parte. No pude dormir. Pero no fue por eso.
Fue por lo que descubrí al día siguiente. El puerto amaneció cerrado. Sin aviso. Ni embarques, ni turismo, ni carga. Nadie explicaba nada. Un par de camiones del gobierno estaban estacionados frente a la capitanía. Parecía una inspección, pero no lo era. Entonces me llamaron por teléfono. Era mi hermano. ¿Qué hiciste?, me gritó, sin dejarme responder. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a publicar eso? ¿Qué estás diciendo? Te estás metiendo con gente muy pesada, Sebas. No sabes lo que haces. Y ahí entendí. Él trabajaba con ellos. No directamente. Pero conocía a alguien del ministerio que estaba involucrado. Lo habían llamado. Le habían mostrado mi nombre en una lista de actividades subversivas. Estás siendo investigado, me dijo, ahora más calmado. Dicen que tenés documentos clasificados. Que abriste algo que no debías. Que tenés audios, imágenes. ¿De dónde sacaste eso? Le corté. Me temblaban las manos. Me senté en el suelo. No sabía si llorar, si gritar, si correr. Mi propio hermano. Yo, que siempre había sido el tonto del pueblo, el guía invisible, el que no servía para nada, ahora estaba en el radar de gente con poder real. Gente que decide qué historia se cuenta y cuál no. Que puede hacerte desaparecer sin levantar sospechas. Y entonces, al anochecer, me llegó un mensaje desde un número oculto. Solo decía: ¿querés que te cuente qué pasó con Carla? Vení solo. Esta noche. Muelle 3. No firmaba. No decía quién era. Pero en el fondo, yo ya sabía. Muelle 3. Oscuro. Vacío. El viento del mar movía las cuerdas flojas de los botes y cada golpe seco contra la madera me sonaba a amenaza. Miré el celular. Las 0:43. Ni un mensaje nuevo. Ni una luz cerca. Solo el sonido del agua golpeando las piedras, como si quisiera advertirme que todavía estaba a tiempo de darme vuelta. No lo hice. Di pasos lentos, medidos. No tenía armas, ni plan, ni escapatoria. Solo tenía preguntas. Y miedo. Un miedo seco, controlado, de ese que no te hace temblar, pero te paraliza por dentro. Y entonces, la vi. Lucía estaba parada al final del muelle. Con una campera con capucha. De espaldas. Como si también estuviera escuchando el mar. No se dio vuelta cuando llegué. Sabía que ibas a venir, dijo. Me quedé en silencio. Esperando que lo dijera ella. Que soltara todo de una vez. Pero Lucía no se movía. Ni un centímetro. ¿Quién era Carla para vos?, pregunté. Tardó en responder. La única persona que me creyó desde el principio. Se sentó en el borde del muelle y me señaló que hiciera lo mismo. Lo hice, pero con la mandíbula apretada. Me costaba mirarla sin sentir rabia. Confusión. Tristeza. Todo junto. Carla y yo trabajábamos en el norte, en una reserva que se estaba privatizando. Supuestamente para preservarla mejor. Lo que nadie sabía era que estaban ocultando pruebas de contaminación deliberada. Un proyecto encubierto. Químicos que modificaban rutas migratorias. Básicamente, jugaban a ser dioses con la fauna marina. ¿Y para qué?, interrumpí. Lucía suspiró. No con tristeza. Con vergüenza. Controlar el mar es controlar la economía. Pesca, rutas comerciales, minería submarina, todo. Si podés mover a los animales, podés mover la ley. Si desapareces las especies en peligro, se habilita la explotación. Si haces que parezca natural, nadie investiga. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Vos viste algo, dijo, sin dudar. Años atrás. Sin saberlo. Un día en que te falló el motor y estuviste más de 2 horas a la deriva. Pasaste por una zona donde no deberías haber estado. Donde habían hundido residuos tóxicos que no podían ser detectados satelitalmente. Se me congeló la sangre. Recordaba ese día. Lo había contado 1000 veces como una anécdota absurda. El día en que quedé varado y casi no me encuentran.
Nunca entendí por qué el radar no mostraba mi lancha. Ahora lo sabía, porque esa zona estaba borrada. Desde ese día, continuó, tu nombre quedó en una lista. No porque fueras un problema, sino porque eras una variable suelta. Alguien que, sin querer, podía hablar. Pero como no lo hiciste, te dejaron estar. Hasta que Carla empezó a investigar y encontró tu nombre vinculado a ciertas fotos de los pescadores muertos. Entonces, se activó el protocolo. ¿Protocolo? Repetí, incrédulo. Aislamiento. Inestabilidad. Dejar que te hunda solo. Si desaparecías, nadie iba a preguntar. Ya lo habían hecho con otros. Carla empezó a unir todo. Y la hicieron desaparecer. ¿Y vos qué hiciste? Pregunté, apretando los puños. Lo que pude. Guardé sus cosas. Cambié mi identidad. Me infiltré en el mismo grupo que la había silenciado. Y encontré tu nombre. Su carpeta. Sus archivos. Y su última nota, él no lo sabe. Pero ya lo vieron. Me mareé. El muelle me giraba. El mar se escuchaba más fuerte. O mi respiración. O todo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Le escupí. Porque si te decía todo de entrada, no me ibas a creer. No. Pero ahora tampoco te creo. Ella me miró, por fin. Los ojos llenos de agua. Pero no lloró. Yo me acerqué a vos por información. Sí. No te voy a mentir. Pero después, me quedé por otra razón. ¿Cuál? Silencio. Un silencio brutal. Y después lo dijo. Porque en vos encontré lo que me quitó esta gente, alguien que no sabía nada, pero todavía confiaba. Nos quedamos ahí por un rato que pareció eterno. Y en un momento, sacó un sobre. Todo lo que tengo sobre Carla. Vos decidís qué hacer con esto. Publicarlo. Guardarlo. Quemarlo. Pero si lo haces, te van a venir a buscar. A mí ya me lo hicieron. A vos te va a tocar. Tarde o temprano. ¿Y vos? Yo ya estoy marcada. Vos todavía podés elegir. Esa noche no volví a casa. Me senté en la lancha, con el sobre en las piernas, y lloré. No sabía por qué. No sabía por quién. Por mí, por Carla, por don Ernesto, por el país entero. Por el mar, tal vez. Por la idea de que lo peor no es que nos oculten cosas, sino que aprendimos a vivir con eso como si fuera normal. No dormí. No comí. No hablé con nadie. Hasta que prendí la computadora. Y supe exactamente qué tenía que hacer. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Las hojas parecían pesadas, como si llevaran en cada palabra el peso de un entierro. Documentos, fotos, audios, testimonios escritos a mano, fechas, nombres, todo lo que Carla había acumulado para probar lo que nadie quería ver. Era una bomba de tiempo. Y yo tenía la mecha encendida. Sabía que hacer ruido no sería solo una cuestión de valentía. Era una sentencia. Podía perderlo todo, mi trabajo, mi familia, mi vida tranquila que no existía. Pero había algo dentro mío que se había roto hacía tiempo y ya no podía remendarlo. Lo primero fue armar una red de confianza. Contacté a periodistas independientes, a activistas ambientales y a abogados que no tenían miedo. Compartí la información de manera segura. Organicé reuniones en lugares discretos. Envié copias cifradas a varios medios internacionales. Sabía que no podía confiar en nadie en mi pueblo. Mientras la noticia empezó a circular, las reacciones fueron inmediatas y brutales. Por un lado, los poderosos negaron todo. Dijeron que era una campaña difamatoria, que no había pruebas, que era fake news. Algunos amigos y familiares me dieron la espalda, asustados o comprando la versión oficial. Sentí el frío de la soledad más profunda. Pero por otro lado, empezaron a llegar mensajes de agradecimiento. De personas que habían perdido a seres queridos y nunca supieron qué había pasado. De jóvenes que querían un futuro mejor y se negaban a callar. De Lucía, que volvió a contactarme con una sola frase. Lo hiciste. No estás solo.
La presión política y mediática creció tanto que el gobierno tuvo que abrir una investigación formal. Al principio, lenta y llena de tropiezos, pero con la atención internacional presionando. Y yo sentí que, por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo que importaba. No voy a mentir. Fue duro. Hubo amenazas, vigilancias, puertas que se cerraban en mi cara. Hubo noches sin dormir, discusiones que rompieron lazos, momentos de desesperación en los que quise tirar todo por la borda. Pero también hubo encuentros, apoyo, esperanza. En medio de todo, el mar seguía ahí, testigo silencioso. Y aunque ya no era el mar que conocí en mi infancia, seguía siendo mi hogar. La recompensa no fue una cuenta bancaria llena ni un reconocimiento público inmediato. La verdadera ganancia fue recuperar mi voz. Ser visible cuando antes era invisible. Y sobre todo, poder mirar a mi reflejo sin sentir que me traicionaba a mí mismo. Hoy, no soy el mismo Sebastián que navegaba sin rumbo por aguas olvidadas. Ahora soy alguien que sabe que la verdad duele, pero también libera. Que la lucha no termina cuando ganas una batalla, sino cuando aseguras que nadie más tenga que vivir en el silencio. Y eso, vale más que todo el dinero del mundo. Aunque no me quejo de tener miles de dólares en el banco, poder viajar por el mundo y, bueno, comprar esa lancha nueva que siempre quise, porque después de todo, uno también merece un buen barco para huir cuando la verdad se pone complicada.